Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora les voy a grabar la clase que faltaba, que era de sistema nervioso, ¿sí? Es muy importante que hay que definir primero que nada al sistema nervioso, como siempre decimos que es un conjunto de órganos, ¿sí? Pero este conjunto de órganos que abarca el sistema nervioso, tenemos que definirlo de manera más específica. Decimos que es una red de tejidos, ¿sí? Que se encarga de captar, procesar, ¿sí? Y transmitir señales para que el organismo desarrolle una interacción con el medio ambiente y nuestro interior. Esto quiere decir que todo lo que nosotros vamos a captar que venga del exterior, ya sea un estímulo doloroso, un estímulo térmico, un estímulo táctil, etc., cualquier tipo de estímulo, mi cuerpo reaccione con alguna respuesta. Y todo esto, ¿sí? Todo este sistema nervioso actúa mediante la unidad funcional y estructural llamada neurona. La neurona tiene tres funciones sobre todo: la sensitiva, una función integradora y una función motora. Hablemos de la neurona. Sabemos que la neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, pero la podemos definir más específicamente como la célula especializada en recibir y enviar información. ¿Hacia dónde envía esta información? Hacia el sistema nervioso. ¿Cómo lo hace? Lo hace transmitiendo rápidamente señales eléctricas. Estas señales eléctricas se llaman impulsos nerviosos o potenciales de acción. A su vez, no solamente tenemos a la neurona como parte de lo que es el tejido nervioso, sino que también tenemos como segunda instancia células que apoyan al sistema nervioso, llamadas células de la glía o células gliales, que son el segundo tipo celular que forma parte del sistema nervioso, a la cual da el apoyo que necesitan las neuronas. ¿Sí? Se llaman a su vez células de la neuroglía. Hablemos específicamente de la neurona. Ya la hemos definido, así que ahora vamos a hablar de las partes de la neurona. La neurona tiene tres partes: el cuerpo soma, esta prolongación llamada lo que es el axón, y la última instancia llamada el teledendrón, o también llamado terminal axónico. ¿Sí? Dentro de lo que es el soma podemos encontrar distintas estructuras dentro de lo que es el cuerpo soma: el núcleo, ¿sí?, con su nucleolo prominente; el citoplasma, ¿sí?, que rodea el núcleo con todas las organelas habituales, es decir, retículo plasmático liso, rugoso, etc. ¿Sí? La sustancia de Nils, que es denominado el retículo plasmático rugoso, ¿sí?, y las neurofibrillas, que acá podemos verlas, llamadas dendritas. ¿Sí? Las dendritas son muy importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dendritas que están acá en el cuerpo o en el soma, estas de acá, tienen una función muy importante, que es transportar los mensajes que van a provenir del exterior, y van a enviarlo a lo que es el axón. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es el soma del cuerpo. En cuanto a lo que es el axón es una prolongación larga, como pueden ver en la imagen, ¿sí?, en la cual tiene una función muy importante. Esta genera el impulso nervioso, ¿sí?, y lo conduce desde el soma hasta el teledendrón. ¿Sí? El impulso nervioso viaja desde acá, generado por el axón, hasta el teledendrón. ¿Sí? Y por última instancia tenemos el teledendrón, ¿sí?, que tiene una función muy importante, también llamado terminal axónico, que acá vamos a ver enseguida que hay múltiples sustancias llamadas neurotransmisores alojados en vesículas. ¿Sí? Estos neurotransmisores se van a liberar a la hendidura sináptica, que vamos a ver enseguida, para llegar a la neurona postsináptica. También algo que tenemos que destacar es que acá, en lo que es el axón, tenemos lo que es la famosa vaina de mielina. ¿Sí? Esta vaina de mielina tiene una función importante. Una es recubrir al axón, ¿sí?, aislar las fibras, y tiene la función importante que es aumentar la velocidad de los impulsos nerviosos. Es decir, para que los impulsos nerviosos generados por el mismo axón, que vamos a ver enseguida, vayan mucho más rápidamente.
Este es el mismo dibujo que habíamos visto con el soma, el axón y el teledendrón. Las células de la glía o neuroglía, como habíamos dicho, que son células de sostén, nutrición y defensa de las neuronas, son células que apoyan a las neuronas, ¿sí? Y forman parte del sistema nervioso. Dentro de estas tenemos a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a las células de Schwann, a las microglías, ¿sí? Que cada una de estas tiene una función súper específica. Podemos destacar, por ejemplo, al astrocito, que acá podemos verla, esta de celeste, que es el astrocito en comunicación con un vaso sanguíneo y la neurona. Es muy importante saber que el astrocito es una célula que protege. ¿Y por qué decimos que es una célula que protege? Porque tiene una función fagocitaria y forma parte de una barrera muy importante dentro de lo que es el sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Es decir, esta junto con el capilar, la neurona y el astrocito forman parte de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? En la cual intercambian sustancias que tienen que llegar al sistema nervioso. Específicamente, el astrocito tiene la función de ayudar a las neuronas, ¿sí? De las sustancias dañinas, ¿sí? Que van a causar daño y que quieren pasar por la sangre a mi sistema nervioso. Aquí tenemos las células de la microglía, ¿sí? Que también son células fagocitarias que tienen la forma de araña y que tienen la función de una, eliminar productos de desecho y otra, proteger y eliminando lo que son células dañinas o bacterias, por ejemplo, que quieran dañar a mi sistema nervioso. Los oligodendrocitos tienen la función más importante, diría yo. ¿Por qué? Porque esta se encarga, como están viendo acá en la imagen de hace rato, que tiene la función de formar la vaina de mielina. Es decir, los oligodendrocitos forman la vaina de mielina que recubre al axón, ¿sí? ¿Pero en dónde? En el sistema nervioso central. Porque vamos a ver que las células de Schwann, ¿sí? Hacen lo mismo que los oligodendrocitos. Es decir, las células de Schwann también forman la vaina de mielina, pero no en el sistema nervioso central, como este, sino que lo hacen en el sistema nervioso periférico. Ahora bien, las células ependimarias también son células muy importantes. ¿Por qué? Porque las células ependimarias son células que recubren cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y se preguntarán, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Circula por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, en síntesis, las células ependimarias, ¿sí? Que tienen estos cilios, van a ayudar a que circule libremente el líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde? Por la médula espinal y por las cavidades del encéfalo. Todas estas en conjunto forman lo que son las células de la neuroglía. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las sinapsis, ¿sí? La sinapsis, ¿sí? Es básicamente la intercomunicación de una neurona a la otra, ¿sí? Es decir, es un sitio específico mediante el cual las neuronas envían señales de una a la otra neurona, ¿sí? Por ejemplo, de una neurona presináptica manda señales a una neurona postsináptica. Hay una manera de clasificarlas en anatomía, en fisiológica o química. A la que a nosotros nos interesa es la sinapsis fisiológica, ¿sí? Que es esta que vamos a hablar enseguida. Es decir, dentro de la sinapsis fisiológica tenemos las dos más importantes, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es la sinapsis en la cual la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Se hace mediante iones como por ejemplo el sodio o como por ejemplo el calcio, como así también el cloro y el potasio. Entonces, la sinapsis eléctrica se da mediante iones. La sinapsis química se da mediante neurotransmisores, es decir, una neurona va a eliminar, como aquí están viendo el dibujo de la derecha, neurotransmisores que van a pegarse a distintos receptores que están en la neurona postsináptica. Hablemos un poco de la sinapsis eléctrica, ¿sí? Para eso tenemos que definir primero lo que es el potencial de membrana, es el primer paso, ¿sí?
El potencial de membrana hace referencia, ¿sí?, a que una neurona está en reposo, es decir, que se mantiene su polaridad y que aquí no hubo cambios en cuanto a su estructura. Es decir, una neurona en reposo o potencial de membrana quiere decir que la neurona en su capa externa, pero está eléctricamente positiva, hay cargas positivas en su exterior, y eso lo da gracias al sodio que tiene carga positiva. Pero en el interior de la neurona tenemos cargas negativas, y eso da mayor cantidad de potasio en su interior, ¿sí? Entonces, en resumen, aquí no se recibió ningún estímulo. La neurona está en condiciones de reposo, es decir, potencial de membrana. ¿Cómo es el potencial de membrana? Eléctricamente positivo afuera y eléctricamente negativo adentro. Aquí no hubo reacción de ningún estímulo. La neurona se encuentra en condiciones normales. ¿Qué pasaría si se recibe alguna estimulación? Se genera lo que nosotros llamamos el impulso nervioso, es decir, se despolariza lo que es la neurona, ¿sí? Se genera lo que es el potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver en el dibujo de arriba el potencial como se encuentra en membrana. Aquí no hubo ningún estímulo todavía. Está eléctricamente positivo y eléctricamente negativo, como habíamos dicho. Pero cuando se genera la despolarización, el impulso nervioso, se cambia la polaridad, despolarización, de la neurona. Se abren los canales llamados canales de sodio y el sodio comienza a ingresar. Aquí lo podemos ver. Se abren los canales de sodio y el sodio que estaba en el exterior comienza a ingresar al interior de la neurona, ¿sí?, cambiando la polaridad en el interior de la neurona. Eso es lo que nosotros llamamos despolarización. Es decir, que vaya a cambiar lo que era eléctricamente negativo, el sodio lo va a cambiar a eléctricamente positivo, ¿sí? Porque se produce la excitabilidad de la neurona, ya que ingresa el sodio, ¿sí?, es muy importante, y se genera la inversión, es decir, el cambio de polaridad. Y eso lo que nosotros llamamos despolarización, porque se generó el impulso nervioso llamado potencial de acción, ¿sí? Perfecto, eso es despolarización. En resumen, se abren los canales de sodio, ingresan las cargas del sodio al interior de la neurona y se convierte en eléctricamente positivo y va a ir cambiando la polaridad. Segundo paso, repolarización. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ya ingresó el sodio y se abrieron los canales de sodio, ingresó el sodio cambiando la polaridad, yo tengo que devolverle la polaridad a la neurona. Entonces, una vez que la neurona emite el impulso nervioso, como habíamos dicho hace rato, ¿sí?, debe volver a iniciar el potencial de reposo, que como era, repasemos, eléctricamente positivo afuera y eléctricamente negativo adentro. Eso es lo que yo quiero volver. Entonces, en la repolarización se inactivan los canales de sodio, es decir, se cierran los canales de sodio para que no siga ingresando más sodio y no siga despolarizando. Pero se activan los canales de potasio, es decir, se abren los canales de potasio y el potasio comienza a salir desde adentro hacia afuera de la neurona, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el potasio, en esta mejor imagen, aquí, cómo el potasio comienza a salir afuera de la neurona, ¿sí?, porque se abrieron los canales de potasio. Y así vamos a ir devolviéndole la polaridad que tenía normalmente esta neurona, ¿sí? Bien. A todo esto, en resumen, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la neurona y esto incluye 3 pasos. La potencial de reposo cuando se encuentra normalmente, hemos dicho eléctricamente positivo afuera, eléctricamente negativo adentro. La despolarización, que era cuando se abren los canales de sodio e ingresa el sodio cambiando la polaridad a eléctricamente positivo adentro. Y la repolarización, que cuando se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, saliendo del potasio del interior al exterior, ¿sí?, de la neurona, devolviéndole la polaridad que tenía normalmente, es decir, la potencial de reposo. Eso es sinapsis eléctrica.
Vamos a ver que la sinapsis química es un poquito diferente. Una vez generado este impulso, la dirección del impulso de potencial de acción, aquí se abren otros canales en el terminal axónico. Esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Se abren los canales de calcio y el calcio comienza a ingresar. ¿Sí? Es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el calcio en la neurona, en el final del terminal axónico de la neurona presináptica, ahí pasan dos cosas. Una, se generan vesículas que adentro, que son estas pelotitas, estas vesículas tienen en su interior lo que nosotros llamamos moléculas de neurotransmisores. Estas moléculas de neurotransmisores son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen adentro neurotransmisores como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina o lo que es los neurotransmisor GABA. Estos neurotransmisores van a salir fuera de la neurona presináptica, ¿sí? Se deja la vesícula y aquí, como podemos ver, acá están las vesículas que tiene adentro el neurotransmisor, la neurona se va a invaginizar en su extremidad más distal y va a liberar lo que nosotros llamamos los neurotransmisores. ¿Hacia dónde? Se preguntarán. Hacia esta hendidura que estoy marcando acá, llamada espacio sináptico. ¿Por qué? Porque las neuronas no se deben tocar. Estos neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico y, como pueden ver acá, son captadas por estos receptores llamados receptores del neurotransmisor. Es decir, que la neurona postsináptica, que es esta de acá, hay receptores del neurotransmisor que van a captar estos neurotransmisores. Y así va a seguir enviándose de una neurona a la otra los impulsos que tienen el neurotransmisor. ¿Para qué? Para que la neurona con otra y con otra y con otra y con millones de neuronas termine lo que es la sinapsis química. Perfecto. ¿Cómo puede ser un estímulo? Es decir, antes de comenzar todo esto que hemos hablado de sinapsis química y eléctrica, ¿cómo puede ser el estímulo? El estímulo puede ser excitatorio o puede ser inhibitorio. La excitabilidad está dada por la entrada de sodio y la inhibición de la salida de potasio. Es decir, el sodio es un ion estimulador o excitatorio. ¿Sí? Porque tiene carga positiva. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? La estimulación inhibitoria, en vez de generarse una despolarización o una repolarización, genera una hiperpolarización de la membrana, ya que comienza a ingresar, por ejemplo, la entrada de cloro, que tiene carga negativa, es decir, genera una inhibición de la neurona, ¿sí? O se puede dar también por un aumento de la salida de potasio. ¿Por qué decimos? Porque hemos dicho que adentro del interior de la neurona había mayor cantidad de potasio. Entonces, para que la neurona se inhiba, puede ser por la entrada de cloro o por la salida de potasio. Eso lo tienen que tener muy bien en cuenta. Y eso explicaría de por qué en la excitatoria, cuando hay una sobreexcitación, a uno le produce convulsiones, o cuando hay una inhibición de la neurona, a uno le produce sueño, depresión o letargo. Bien, algo que tenemos que destacar es que las neuronas se pueden clasificar de dos maneras. Una, que es la clasificación estructural en base al número de prolongaciones desde el soma. ¿Sí? Aquí podemos ver que existen tres tipos de neuronas. La neurona unipolar, la neurona bipolar y la neurona multipolar. La neurona multipolar es la neurona que nosotros conocemos, ¿sí? Que tiene el soma, el axón y las prolongaciones, ¿sí? El terminal axónico. Es la que está en mayor cantidad. Pero la neurona unipolar, ¿sí? Que tiene una única prolongación, ¿sí? Que emerge desde el soma, tiene una extremidad tanto central, ¿sí? Y tiene una extremidad tanto periférica. ¿Qué es lo que pasa con la neurona unipolar? Generalmente es un poco muy infrecuente, no la encontramos en muchos lugares. Pero la neurona bipolar, ¿sí? Que tiene dos prolongaciones, bi viene de dos, que tiene un axón y tiene dendritas, si tiene una axón y tiene una dendrita, lo encontramos en los órganos de los sentidos, por ejemplo, en los ojos o por ejemplo en la nariz, ¿sí? También lo podemos encontrar en procesos sensitivos como células receptoras que pueden captar el dolor.
Ahí podemos encontrar neuronas de tipo bipolar. Bien, es muy importante también destacar que hay más que importante sobre la clasificación estructural como unipolar, bipolar y multipolar, hay que destacar que existe la clasificación funcional, es decir, que lo podemos clasificar en sensitiva, en motora o en neurona de asociación. Como muy bien está diciendo la palabra, la neurona sensitiva es la neurona que transmite el impulso desde receptores sensitivos, ¿sí? Es decir, órganos internos o la piel. ¿Pero hacia dónde? La neurona sensitiva es la que va a subir a mi sistema nervioso central, ¿sí? La neurona motora es la que va a bajar. Se llama neurona motora o eferente. Es la neurona que transporta impulsos desde el sistema nervioso hacia las vísceras, músculos o glándulas. Y la neurona de asociación o interneurona es la que conecta la información entre la motora y la sensitiva, ¿sí? Acá podemos ver un ejemplo muy claro, ¿sí?, de cómo la neurona sensitiva, que es este de azul, transporta la información aferente o la información sensitiva, ¿sí?, hacia lo que es el sistema nervioso central. Acá podemos ver el dibujo de la médula, porque la médula forma parte del sistema nervioso central y va a llevar la información hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, la neurona sensitiva capta la información sensitiva, es la que ingresa y la que tiene que ascender hacia el sistema nervioso, ¿sí? Y luego el sistema nervioso central va a enviar una segunda información que es la neurona motora, que es la que va a bajar, ¿sí?, y se va a encargar, sale por acá transmitiendo la información eferente por la médula espinal, que vamos a ver enseguida, llevando la información motora, es decir, para poder realizar algún movimiento. En resumen, podemos ver, ¿sí?, cómo es la interacción entre la neurona sensitiva y la neurona motora con el sistema nervioso central. Es decir, la neurona sensitiva, por un receptor sensitivo, lleva la información que tiene que llegar a mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso, ya sea encéfalo o médula espinal, va a integrar esa información y lo va a enviar por la neurona motora para poder realizar, en este caso, como este ejemplo, podemos ver un miembro inferior realizar algún movimiento. Es decir, en resumen, siento y luego me muevo. Esta sube y esta baja. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es la neurona. Podemos clasificar, ahora vamos a ver específicamente de la clasificación y organización del sistema nervioso. Al sistema nervioso lo vamos a clasificar de dos maneras: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? No importa. El sistema nervioso central, a su vez, se clasifica en encéfalo y médula espinal. Es decir, que el sistema nervioso central, que tiene el encéfalo y la médula espinal, a su vez el encéfalo está formado por tres partes: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, a su vez, tiene tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se clasifica de dos maneras: sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso somático está regido por nervios, que van a ser los nervios espinales, ¿sí?, y los nervios raquídeos. Los nervios espinales, pero más que nada tenemos los nervios craneales, que son los 12 pares craneales, y los nervios raquídeos, que son los 31 pares de nervios raquídeos. Sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Vamos a hablar primero y principalmente del sistema nervioso central, ¿sí?, que está compuesto por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Hablemos del encéfalo, ¿sí? Dentro del encéfalo hemos dicho que teníamos lo que es el cerebro. Como podemos ver, el cerebro es una estructura que está formada por surcos y circunvoluciones, ¿sí?, a la que hay que tener en cuenta que a su vez tiene dos hemisferios, ¿sí?, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, mejor dicho, podemos ver el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
El hemisferio izquierdo, ¿sí?, es el hemisferio dominante, en el cual se va a encargar de lo que es lo lógico, lo simbólico, lo matemático, lo secuencial y lo temporal. En cambio, el hemisferio derecho es el hemisferio no dominante, que se va a encargar de lo holístico, de lo fantasioso, ¿sí?, de lo creativo y lo intuitivo, es decir, las fantasías que una persona puede tener. A su vez, hay que destacar que lo que es el cerebro está compuesto por tres regiones fundamentales: la sustancia gris, la sustancia blanca y los núcleos basales, ¿sí? Para hablar de la sustancia gris y la sustancia blanca, hay que destacar, como podemos ver en este dibujo, ¿sí?, que la sustancia gris, que es esta de acá hasta acá, está formada por lo que son los cuerpos o somas de las células nerviosas, es decir, está formado por el soma o el cuerpo. En cambio, la sustancia blanca, ¿sí?, está formada por los tractos de diferentes fibras, es decir, fibras como el axón o el terminal axónico. La sustancia blanca se llama blanca porque está recubierto, ya hemos dicho, que por fibras, y lo que es la fibra del axón, tenemos la vaina de mielina que le da esta coloración blanquecina, ¿sí? Cabe destacar que hay diferencias entre lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿sí? La sustancia blanca es más clara que la sustancia gris por la vaina de mielina, ¿sí? En cambio, la sustancia gris es mucho más oscura. La sustancia blanca se encuentra en el interior de la corteza cerebral, en cambio la sustancia gris se encuentra un poco más a la periferia, ¿sí? Es importante que tener muy bien en cuenta que la sustancia blanca tiene funciones de conexión, en cambio la sustancia gris tiene función de procesamiento de la información, ¿sí? Muy importante. La sustancia blanca, ¿sí?, en la médula espinal, que la vamos a ver enseguida, de ahí emergen lo que son tractos ascendentes y descendentes. Pero en la médula, en cuanto a la sustancia gris, vamos a ver que emergen lo que son células tanto sensitivas como motoras. Podemos ver el mismo dibujo, sustancia gris y sustancia blanca en el interior, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿sí?, esto da el sistema nervioso mediante cuatro procesos: la recepción de captar un estímulo, la transmisión por la neurona, la integración del sistema nervioso y luego la respuesta para ejecutar las distintas respuestas que generalmente lo da la neurona motora, ¿sí? Cabe destacar en cuanto a cerebro, ¿sí?, sigamos hablando, que está dividido por lóbulos, como el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Son 4 lóbulos muy importantes. Cada uno de estos lóbulos va a cumplir una función específica, ¿sí? El lóbulo frontal es muy importante porque ahí se encuentra el área motora primaria, es decir, el área motora que se va a encargar de lo que son la realización de los movimientos, ¿sí? Acá hay neuronas motoras porque acá se encuentra la vía llamada vía voluntaria o vía motora voluntaria o vía piramidal, ¿sí?, que va a emerger por la médula espinal, que es esta que está abajo, va a salir de acá para la médula espinal y va a encargarse de todos los movimientos tanto de miembro superior como de miembro inferior. Es decir, el control de los movimientos se encuentra en el área motora primaria, que se encuentra a su vez en el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, también llamada el lóbulo de las sensaciones, ahí se encuentra el área el área somatosensitiva, ¿sí? En esta área llamada somatosensitiva, detrás de lo que es el surco de Rolando, ¿sí?, se va a encargar de captar los estímulos como por ejemplo el frío, ¿sí?, el dolor o por ejemplo el tacto suave, ¿sí? Es decir, somatosensitiva, siento que me tocan, siento que me duele y siento que me hace frío. Somatosensitiva, todo lo que son las sensaciones. El lóbulo occipital solamente tiene el área llamada el área de lo que es la visión, sí, es muy importante destacar que acá se encuentra el área de la visión. Y el lóbulo temporal es muy importante. ¿Por qué? Porque el lóbulo temporal se va a encargar de dos funciones. Una muy importante, que el lóbulo temporal se encarga del área olfativa, que se encuentra aquí, el área de los olfatos, y el área de la audición. Es muy importante saber
que en el lóbulo temporal se encuentra el área de la audición. A su vez, podemos destacar que hay dos áreas muy importantes, ¿sí? El área de Wernicke y el área de Broca. Como acá podemos ver, este es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. El área de Broca es un área muy importante que se encuentra en el lóbulo frontal, que se encarga de lo que es la articulación de la palabra, es decir, todo lo que nosotros podemos hablar es gracias a que el área de Broca está funcionando bien. Se encarga de la articulación de la palabra. En cambio, el área de Wernicke, ¿sí?, que se encuentra, ¿sí?, en la unión del lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el occipital, tiene una función donde está el área del lenguaje, ¿sí? Es decir, el entendimiento del lenguaje o el entendimiento de las palabras es gracias a que el área de Wernicke está funcionando bien, ¿sí? Esas son todas las áreas que podemos encontrar o destacar dentro de lo que es el cerebro. Hablemos un poquito de su estructura. Como muy bien habíamos dicho hace rato, tenemos el lóbulo, lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí?, dividido por esto llamado el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que divide el hemisferio derecho del izquierdo y que tiene distintas partes, ¿sí?, lo que es una cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Todo esto es la estructura del cuerpo calloso que está en el medio, uniendo los dos hemisferios y por encima de los tálamos. Estos son los tálamos, ¿sí? Muy importante. Algo a destacar que nosotros hemos dicho que había distintos cuerpos o núcleos basales, ¿sí? Nosotros hemos dicho que había tres regiones importantes de lo que era el cerebro: la sustancia blanca, la sustancia gris y los núcleos basales, ¿sí? Los núcleos basales, ¿sí?, son islas de sustancia gris situadas en la profundidad de la sustancia blanca, ¿sí? Generalmente no se pregunta mucho sobre los núcleos basales, pero hay que tenerlos en cuenta. Acá podemos ver a los núcleos basales o los núcleos del globo pálido, ¿sí? Generalmente tenemos el globo pálido, los núcleos basales en comunicación con lo que es el tálamo. Los núcleos basales participan en la regulación de la actividad motora voluntaria, es decir, en el funcionamiento de seguir instrucciones de principio a fin de un movimiento. Es decir, generalmente ayudan a la coordinación y realización de movimientos de los músculos esqueléticos, que, como muy bien hemos dicho hace rato, gracias al área motora primaria que está en el lóbulo frontal, permiten la realización de estos movimientos. Muy bien. Cabe destacar, ¿sí?, como podemos ver acá en este dibujo, que el cerebro a su vez está subdividido por distintas cisuras. Hemos dicho que estaba formado por surcos y circunvoluciones, que son estos ranuras de tejido cerebral, ¿sí? Acá tenemos dos surcos o cisuras importantes, más que surcos, son cisuras importantes a destacar que permiten la subdivisión del cerebro: la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. La cisura de Rolando va a permitir dividir al cerebro en el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. En cambio, la cisura de Silvio va a poder subdividir a lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, ¿sí?, con el lóbulo temporal, ¿sí? Acá tenemos otra cisura que la llamamos la cisura occipitoparietal, ¿sí?, que lo divide el occipital del parietal y el temporal. Bien, eso es todo lo que se encarga de lo que es el cerebro. Muy importante, ¿sí?, que tenemos que hablar también es en cuanto a las relaciones del cerebro, ¿sí? Podemos decir que el cerebro, ¿sí?, se encuentra por encima de lo que es esta estructura llamada el cerebelo, que se va a encargar de la coordinación de los movimientos y el equilibrio, y sobre lo que es el tronco encefálico, ¿sí?, que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Hablemos un poco del cerebelo. El cerebelo es una masa que pesa 140 gramos y se encuentra en la parte posterior e inferior de la base del cráneo,
como muy bien habíamos dicho hace rato, ¿sí? El cerebro se encarga de controlar el movimiento de equilibrio, la postura, ¿sí? El tono y la coordinación de los movimientos. Es decir, que se encarga de tres funciones. Una, el equilibrio, otra, la postura y otra, la coordinación de los movimientos voluntarios. Como andar en bici, como andar en skate, o poder hacer el balanceo coordinado de los brazos, generalmente de manera un poco involuntaria. Podemos ver acá en la relación anatómica cómo el cerebelo, junto con los pedúnculos cerebelosos de él, tanto superior, medio e inferior, permite unirse el cerebelo junto con lo que es hacia lo que es el tronco encefálico. Es decir, específicamente a qué parte, a la protuberancia. Es decir, los pedúnculos cerebelosos permiten la unión hacia lo que es la protuberancia, que forma parte del tronco encefálico. Hablemos un poco del tronco encefálico. El tronco encefálico, ya hemos dicho que está en relación con el cerebelo y debajo de lo que es el cerebro, la base del cerebro, ¿sí? Es muy importante destacar que el tronco encefálico se va a encargar de recibir señales tanto del encéfalo como de la médula espinal, ¿sí? Es decir, desde el cerebro y desde abajo, desde arriba y desde abajo. Y es muy importante porque se va a encargar de manejar las funciones involuntarias básicas del cuerpo humano y consta de tres estructuras: el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, ¿sí?, se extiende desde los cuerpos mamilares hacia lo que es la protuberancia o puente, ¿sí? Es muy importante destacar que está en intercomunicación el mesencéfalo con una estructura que estamos viendo acá llamada el cuarto ventrículo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco del cuarto ventrículo. Ahora ves, ¿qué función tiene el mesencéfalo? El mesencéfalo tiene la función, ¿sí? Porque acá hay núcleos muy importantes, sobre todo núcleos del reflejo, que están implicados en lo que es la audición y la vista. Muy importante también destacar que en el mesencéfalo podemos ver el núcleo de distintos de las bases de los pares craneales. Es decir, que acá encontramos el núcleo aparente de lo que son los pares craneales, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar el par craneal número 3 y el par craneal número 4. Es decir, el oculomotor y el troclear. En cuanto a la protuberancia, o también llamada puente, ¿sí?, es muy importante que sabemos que se encuentra entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, ¿sí?, en íntima relación con el cerebelo. Es muy importante destacar porque acá también se encuentran núcleos, ¿sí?, implicados, por ejemplo, en el control de la respiración. Pero también podemos encontrar, disculpen, núcleos implicados en los pares craneales, ¿sí? Como por ejemplo podemos encontrar el núcleo de lo que es el quinto par craneal, el quinto, que es el trigémino, el sexto, que es el abducens, ¿sí?, el séptimo, que es el facial, y el octavo, que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Hablando de la última parte, que es el bulbo raquídeo, que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo se va a encargar, y ahí es lo que nosotros encontramos, de lo que es específicamente el centro respiratorio, ¿sí? Ese va a ser el encargado de controlar tanto la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿sí?, la presión arterial, el centro de la deglución y el centro del vómito. Es muy importante hablar sobre el centro respiratorio porque el bulbo raquídeo, sí, que está acá, perdón, se va a encargar de mandar estos impulsos nerviosos hacia el sistema respiratorio para llevar a esta frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿de qué se encarga el bulbo? Se encarga del centro respiratorio, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del reflejo, la deglución y el vómito. Muy bien. Y no se olviden también que dentro de lo que es el bulbo raquídeo también podemos encontrar el núcleo de los distintos pares craneales, como por ejemplo podemos encontrar de lo que es el noveno, que es el glosofaringeo, el décimo, que es el vago, el onceavo, que es el espinal, y el doceavo, que es el hipogloso. Entonces, con esto podemos hablar todo de que hicimos un gran resumen de lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Para terminar con el encéfalo, ¿sí?,
volviendo al dibujo de lo que habíamos visto, tenemos que hablar de lo que es la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, otra estructura, ¿sí?, que forma parte de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? La médula espinal es una estructura muy importante porque, una, se prolonga ¿desde dónde? Desde el agujero magno del hueso occipital, ¿sí? Específicamente hasta dónde? Llega hasta la segunda o tercera vértebra lumbar. La médula espinal es una sustancia muy importante, blanca, brillante, que mide aproximadamente 42 centímetros, ¿sí? Y es la continuación, como habíamos dicho hace rato, del tronco encefálico, ¿sí? La médula espinal constituye la vía de comunicación desde el encéfalo hacia los centros del reflejo, ¿sí? Sabemos que llega hasta la primera y segunda vértebra lumbar, ¿sí? Y es muy importante porque, hablando un poco de su estructura, antes de hablar de su función, la médula espinal está rodeada por las meninges, igual que el encéfalo. La dura madre, que es la capa más externa, la aracnoides, ¿sí? Y la pía madre, que es la capa más interna, ¿sí? Cabe recordar que por acá, debajo del aracnoides, tengo el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que el líquido cefalorraquídeo también, como hemos dicho hace rato, también va a circular por la médula espinal. Miremos el dibujo un poco. Podemos ver que acá hay una relación entre sustancia blanca y sustancia gris. Pero a diferencia de lo que era la corteza cerebral, acá la sustancia gris es más central y la sustancia blanca es más periférica. Que habíamos dicho que esta relación se invertía en lo que era la corteza cerebral. Porque la sustancia gris era periférica y la sustancia blanca era más interna. Acá se invierte esta relación. La sustancia gris es más interna y la sustancia blanca es periférica, ¿sí? Muy bien. Acá en un corte transversal, si yo cortara por la mitad a la médula espinal, ¿sí?, podemos ver dos cosas. Una, que la sustancia gris tiene forma de mariposa y vamos a ver la entrada y salida de estas ramificaciones, tanto anteriores y posteriores, que llevan lo que son los nervios raquídeos, que pueden ser sensitivos y motores. Es decir, estas neuronas van a llegar, la neurona sensitiva y la neurona motora. ¿Por dónde? Se preguntarán. Vamos a ver este dibujo. Perdonen la demora. Acá podemos ver, ¿sí?, la estructura del corte transversal que habíamos visto de la médula espinal, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un clavo, ¿sí? Este clavo ya sabemos que es un estímulo doloroso y es captado por estos receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos van a enviar la información por la médula espinal, es decir, ingresando por el asta llamada el asta posterior de lo que es la médula espinal, ¿sí? Es decir, por la raíz dorsal de la médula espinal. Una vez que ingresan por el asta dorsal o la raíz posterior de lo que es la médula espinal, ¿sí?, van a ingresar a un lugar llamado el ganglio dorsal, luego se entrecruzan y van a subir por todo lo que es la médula espinal, pasando el tronco encefálico y llegando específicamente a la corteza cerebral, que como muy bien hemos dicho, acá hay una interneurona que va a asociar esta información traída por las neuronas sensitivas y luego se va a enviar la segunda respuesta, que va a ser traído desde la corteza cerebral, que va a ser la neurona motora. La neurona motora o eferente es la que va a bajar desde la corteza cerebral pasando el tronco encefálico, es decir, mesencéfalo, vulva, protuberancia, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, por toda la médula espinal y va a ingresar a la médula espinal y va a salir por este asta llamada asta ventral o asta anterior, ¿sí?, llevando esta información motora que sale por la raíz ventral, ¿sí?, y va a llegar hacia lo que es, en este caso, específicamente un músculo, pero también puede ser el músculo
algún ganglio o puede ser algún órgano. Y como muy bien hemos dicho al principio de la clase, la neurona motora, que es la segunda respuesta que va a descender, va a encargarse de realizar algún movimiento. ¿Sí? En este caso, si yo sentí el dolor, voy a sacar el brazo para realizar algún movimiento. Muy bien. Cabe destacar que es muy importante porque acá está la interacción de tanto haces mielinizados de impulsos sensitivos y de impulsos motores. De eso se encarga la médula espinal, de la interacción de la información tanto sensitiva que me va a llegar, de la información motora que voy a realizar. Bien, repasando, nosotros habíamos visto que hacíamos una clasificación, ¿sí? La clasificación abarcaba distintas estructuras. El sistema nervioso central, perdonen, el sistema nervioso central, ¿sí? Que habíamos hablado de cerebro, cerebelo y tronco encefálico, todo esto abarcaba lo que es el encéfalo y la médula espinal. Ahora vamos a pasar a lo que es el sistema nervioso periférico, que lo subdividimos en somático y autónomo. El sistema nervioso periférico decimos que está formado por nervios, ¿sí? Que forman parte del sistema nervioso central y van a llegar a las distintas partes del cuerpo. ¿Cuáles son estos nervios? Los 12 pares craneales que emergen del tronco encefálico, como habíamos dicho hace rato, y los 31 pares raquídeos, o también llamados espinales, porque emergen de la médula espinal. ¿Sí? Bien, es muy importante hablar que dentro de estos neuronas o pares craneales, o lo que son, primero que nada, los números de los pares espinales, sabemos que son 31 pares. Estos 31 pares, ¿sí?, de nervios van a encargarse de una función muy específica. Van a emerger de la médula espinal y van a formar estos plexos. ¿Qué son los plexos? Los plexos son estas estructuras que estamos viendo acá, que son un conjunto de nervios. Estos plexos llamados pueden ser, por ejemplo, plexo cervical, que va a inervar los músculos del cuello, plexo braquial, que va a inervar los músculos de lo que es el miembro superior, plexos intercostales o plexos torácicos, que van a inervar los músculos de lo que es el tórax, plexo lumbar y plexo sacro, que van a inervar lo que son el miembro inferior. Es decir, que estos plexos que emergen, estos nervios que se juntan para formar plexos, emergen de la médula espinal. Por eso, contándolos todos, forman 31 pares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, 31 pares, ¿sí?, de nervios espinales. ¿Sí? Es decir, que se van a encargar de los movimientos voluntarios que va a realizar el cuerpo humano. Hablemos un poco de los otros pares que forman parte del sistema nervioso somático, que son los pares craneales. ¿Sí? Ya hemos dicho que el origen aparente de los pares craneales se encuentran en el tronco encefálico. ¿Sí? El par craneal número 3 y 4 salían del medencéfalo. 5, 6, 7 y 8 salían de lo que es la protuberancia o puente. 9, 10, 11 y 12 salían de lo que es el mesencéfalo. Salían de lo que es el bulbo raquídeo. ¿Sí? El 1 y el 2 son prolongaciones que se forman por sí mismas. Ahora bien, hablemos de cada uno de estos. ¿Sí? Los pares craneales. Siguiendo este cuadrito, el primer par craneal es el olfatorio, que generalmente es un par craneal sensorial que va a transmitir los impulsos olfatorios. El segundo par craneal es el óptico, también es un tipo sensorial, que se va a encargar de transmitir los impulsos visuales. Como muy bien hemos dicho, el occipital, la información del segundo par craneal es el óptico, va a llegar al área occipital, ¿sí?, del cerebro. En cambio, el olfatorio va a llevar esa información al lóbulo temporal. El tercero, cuarto y sexto generalmente son de tipo motor y exclusivamente de tipo motor. El tercero es llamado motor ocular común, el cuarto es el patético y el sexto es el abducen o motor ocular externo. El motor ocular común, ¿sí?, son varios. Inerva generalmente este par craneal
a distintos músculos. Por ejemplo, al recto superior para llevar la mirada hacia arriba, al recto inferior para llevar la mirada hacia abajo, al recto interno para llevar la mirada hacia adentro y el recto inferior para llevar la mirada hacia adentro y hacia abajo. También tiene una inervación parasimpática porque produce miosis, que es la contracción de la pupila, y acomodación de la vista. El patético troclear, que es el cuarto par craneal, se encarga de inervar a oblicuo superior, es decir, permitir llevar la mirada hacia afuera y hacia el lateral. El abducens también es un tipo de nervio par craneal motor que se va a encargar de inervar al recto externo, es decir, llevar la mirada exclusivamente hacia el lateral, hacia afuera. De ahí tenemos el quinto par craneal, que es un tipo mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene una información tanto sensitiva como motora. Sensitivamente da sensibilidad a cierta parte de la cara, pero motoramente va a inervar a los músculos de la masticación, ¿sí? Como el pterygium, como el macetero o el temporal. El séptimo par craneal es el facial. También es un tipo mixto, porque tiene información tanto sensitiva, motora y parasimpática. Sensitiva porque generalmente inerva, aparte 2/3 parte anterior de la lengua, pero generalmente da la sensibilidad a la mayor parte de la cara, junto con lo que es el trigémino. Una información motora es porque va a inervar a los músculos faciales, ¿sí? Por ejemplo, el orbicular de los labios, el orbicular de la boca, ¿sí? Al risor de Santorini, etc. Y parasimpática porque va a inervar para que se secreten tanto glándulas salivales, ¿sí? Saliva, y las glándulas lagrimales, que se secreten lágrimas. Este es de tipo sensorial, el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, también llamado auditivo. Generalmente lleva dos tipos de información, ¿sí? Sobre todo es un tipo sensorial, porque lleva la información tanto auditiva, que ya sabemos que va a llegar al lóbulo temporal, y la información del equilibrio, es decir, se va a encargar de la postura también. Entonces, este es el octavo par craneal. El glosofaringeo también es un tipo de nervio mixto, porque lleva la información sensitiva, motora y parasimpática. Sensitiva da inervación a un tercio posterior, la parte de atrás de lo que es la lengua. Motoramente va a inervar a los músculos de la faringe. Y parasimpática va a inervar a las glándulas parótidas. El nervio vago, que es el neumogástrico o el décimo par craneal, va a inervar, gracias a inervación parasimpática, a lo que son las vísceras. ¿Cuáles son estas vísceras? Corazón, estómago y sistema nervioso. Y lo que es el sistema respiratorio. Es decir, pulmones. Ahora bien, el onceavo par craneal es el que yo le llamo espinal accesorio, que va a inervar los músculos del cuello. Por ejemplo, es el que yo le digo el no sé y que me importa, porque va a inervar al esternocleidomastoideo, ¿sí? Y a lo que son el deltoides y el trapecio. Generalmente al trapecio y a lo que es el esternocleidomastoideo. El doceavo par craneal es el hipogloso, porque va a inervar a los músculos de la lengua y es exclusivamente motor. Inerva todos los músculos de la lengua excepto el palatogloso. Entonces, en resumen, nervios motores 3, 4, sexto y doceavo. Nervios sensoriales, olfatorio, óptico y octavo. ¿Sí? Nervios mixtos, trigémino, que es el quinto. Séptimo, que es el facial. Noveno, que es el glosofaringeo. Y décimo, que es el vago. Todo esto forma parte de lo que es el sistema nervioso somático gracias a los pares craneales. Y recuerden que todo esto emergen de sus bases, sus núcleos, se encuentran en lo que es el tronco encefálico. Bien. Algo muy importante para hablar de lo que es el sistema nervioso involuntario, que es el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso involuntario o periférico, que se divide en dos, también llamado involuntario de vida vegetativa, que se divide en dos, simpático y parasimpático, es muy importante porque todo lo que nosotros habíamos hablado del somático es el voluntario. Yo no puedo realizar esos movimientos, pero dentro de lo que es el sistema nervioso involuntario de vida de vegetación, ¿sí? Se encarga de inervar a lo que son generalmente las vísceras, todo lo que sea órganos.
y se divide en simpático y parasimpático. El simpático está comandado por neurotransmisores como por ejemplo adrenalina y noradrenalina y se divide y se libera en situaciones de estrés. Es el famoso llamado de lucha y huida. En cambio, el sistema nervioso parasimpático libera otro tipo de neurotransmisor que es la acetilcolina, que se libera en situaciones de relajación. Acá podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el simpático hace una cosa y el parasimpático hace lo contrario. Si por ejemplo el simpático, gracias a la adrenalina, dilata la pupila, el parasimpático, gracias a la acetilcolina, va a contraer la pupila. Por ejemplo, el corazón, gracias a la adrenalina, el simpático va a poder acelerar las pulsaciones del corazón, es decir, aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático va a encargarse de relajar la frecuencia cardíaca gracias a la acetilcolina. El simpático broncodilata, relaja los bronquios, pero el parasimpático contrae los bronquios. A su vez, podemos ver otro ejemplo como por ejemplo la vejiga. El simpático va a encargarse de relajar la vejiga, pero el parasimpático va a encargarse de contraer la vejiga. Y así con todos los órganos, si uno hace una cosa, el otro hace lo contrario. Cabe destacar, ¿sí?, en cuanto a su estructura, cómo es la información que va a llevar el simpático y el parasimpático. Principalmente la división simpática y parasimpática. Acá podemos ver cómo tengo una primera neurona, pero acá ya no se llama neurona presináptica, se llama neurona preganglionar, ¿sí?, porque dice antes del ganglio que está en la periferia. Acá podemos ver cómo el sistema nervioso simpático lleva como primera neurotransmisor en la neurona preganglionar la acetilcolina. Se hace la sinapsis en el ganglio y luego se va a liberar lo que es ya sea noradrenalina o adrenalina rápidamente hacia lo que es el órgano efector. ¿Sí? Esto es muy importante destacar que primero vamos a tener una neurona corta, que sería la preganglionar, y luego una neurona larga, que va a ser la neurona postganglionar. Es decir, primero lleva acetilcolina y luego lleva adrenalina y noradrenalina. En cambio, en la división parasimpática solamente va a encargarse de llevar acetilcolina tanto para la pre, tanto para la post. La neurona preganglionar es una neurona larga, a diferencia de acá, que era corta. Es una neurona larga que va a llevar la información con acetilcolina hacia el ganglio periférico, ¿sí?, o también llamado ganglio autonómico. Deja el neurotransmisor en la segunda neurona, que va a ser la neurona postganglionar, y esta neurona postganglionar va a llevar los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, a solo los órganos efectores, que ya sabemos para realizar alguna función específica. ¿Sí? Bien. Para terminar, hay cosas que tenemos que destacar. Eso en cuanto a toda la clasificación que habíamos visto. Pero hay algo que no podemos dejar de hablar, que son las meninges. ¿Sí? Las meninges son estructuras o capas que van a envolver tanto lo que es la médula espinal como lo que es el encéfalo. Y se divide en tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Sí? La dura madre podemos ver que está en intercomunicación con lo que es el hueso del cráneo, ¿sí?, y luego la aracnoides, ¿sí? La dura madre es la capa más externa que protege al encéfalo y a lo que habíamos visto hace rato, que era la médula espinal, ¿sí? La aracnoides se encuentra entre las dos, entre la dura madre y la pía madre. La aracnoides es la segunda capa, que a su vez es muy importante destacarla, porque debajo del aracnoides vamos a encontrar un espacio tan importante llamado espacio subaracnoideo, que hemos dicho hace rato que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y luego vamos a tener la pía madre, ¿sí?, que la pía madre está en íntima comunicación, que se encuentra entre las aracnoides y está en íntima comunicación con lo que es el tejido cerebral, ¿sí? Muy importante. Entonces, capa más externa, dura madre. Capa más interna, aracnoides. Y capa más interna, pía madre, ¿sí? Muy importante. Esta está en íntima comunicación con lo que es el tejido cerebral, ¿sí? Y también con lo que es la parte más interna de lo que es la médula espinal. Acá podemos ver
las distintas formas de cómo se sacan las meninges. El líquido cefalorraquídeo no podemos, para finalizar, no podemos no hablar del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, primero que nada, es un líquido que tiene la función como amortiguador de lo que son los golpes. Es el amortiguador líquido que protege el frágil tejido cerebral de los golpes y otras cosas, ¿sí? Y otras estructuras. Y a su vez puede eliminar productos de desecho y eliminar estos productos de desecho por todo el encéfalo y la médula espinal. Es decir, productos que a mí no me sirvan. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Se forman en unas estructuras llamadas plexos coroideos, ¿sí? Estos plexos coroideos se encuentran en los ventrículos, ¿sí? Y estos plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos, que son el ventrículo lateral, el tercero y el cuarto ventrículo, ¿sí? Y se encuentra en el 60%, se forma ahí. Pero el 40%, ¿sí? Se forma en lo que es el espacio aracnoideo que habíamos nombrado hace rato. En cuanto a las características, decimos que es un líquido claro e incoloro, ¿sí? Que está formado por linfocitos, células de la inmunidad, y se va a encargar, que hemos dicho que se forman los plexos coroideos, se va a encargar de, una, eliminar producto de desecho, y otra, poder amortiguar los golpes. Hablemos un poco del recorrido de este líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver en este dibujo, en esta estructura de rojo, cómo están los plexos coroideos. Estos plexos coroideos, que hemos dicho que el 60% se encuentra en lo que son los ventrículos, tenemos que nombrarlo como es la circulación de este líquido cefalorraquídeo. Se forman generalmente en los ventrículos, ¿sí? Y, por ejemplo, si se formara en el ventrículo lateral, ¿sí? Van a intercomunicarse el ventrículo lateral con lo que son el tercer ventrículo. De ahí, de lo que es del ventrículo lateral por el tercer ventrículo, por este acueducto llamado el acueducto de Silvio, va a llegar el líquido cefalorraquídeo a lo que es el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo va a pasar a lo que es el espacio subaracnoideo y va a reabsorberse en esta estructura llamada la vellosidad aracnoidea, ¿sí? Que se encuentra en el seno venoso marginal superior. Seno venoso marginal superior. Sabemos que también se puede reabsorber acá o puede seguir su recorrido por debajo y recubriendo a todo lo que es la médula espinal. ¿Sí? Bien, entonces tercer ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, espacio subaracnoideo y finalmente se absorbe en la vellosidad aracnoidea. Con eso finalizamos, ¿sí? Lo que es sistema nervioso central periférico y estructura de neurona.